apto para todo público. Estimado televidente, nuevamente nos damos cita en otro de nuestros diálogos jurisprudenciales y nos reunimos aquí en el histórico Salón Rojo, que ha sido la sede que ha albergado el Pleno de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Llegamos ahí hasta sus hogares gracias a los auspicios de AMX Noticias. El día de hoy, un tema cardinal para la conflictividad social porque abordamos el divorcio. Están conmigo la magistrada Sara Gabriela Bonilla López, el magistrado Pastor García Gómez y el magistrado Juan Manuel Telles Martínez. Bien, el divorcio es una institución ciertamente histórica. Desde que existe el matrimonio, existe efectivamente la ruptura del vínculo conyugal como una posibilidad para la reconstrucción de las vidas de quienes integran una familia. Hablamos muy puntualmente sobre ello porque necesitamos aspectos de sensibilidad para entenderlo y estoy seguro que usted, estimado televidente, estará muy interesado en el tema y en los aspectos nodales que vamos a desahogar. En primer término, quiero preguntarle, magistrado Pastor García Gómez, ¿cómo podríamos acercarnos a la gente para hablarle del divorcio? ¿Qué es el divorcio? Bueno, acercarnos a la gente para explicarle qué es el divorcio debería de ser de la manera más sencilla, más fácil, en el día a día, para explicarle que cuando una relación de pareja ha dejado de surtir sus efectos, ya no hay esa compatibilidad entre la pareja, pues lo más sano es que ese vínculo matrimonial que existe sea disuelto a través del divorcio, pero desde luego buscando que sea lo menos dañino para las partes, es decir, para la pareja e incluso para los niños, para los niños o adolescentes que sean hijos de estas partes que deciden ya divorciarse porque ya la relación de pareja no funciona. Yo creo que es una cuestión de acercamiento muy puntual con las personas, es decir, salir a la calle a explicar esto. Señor magistrado Juan Manuel Telles, nos habla el magistrado Pastor García Gómez de una necesidad de ver de forma integral, de manera holística, el divorcio. Ciertamente no es nada más de los cónyuges el problema, sino pega a diferentes aspectos. Así es, el divorcio es un tema que quizá en un principio o durante mucho tiempo estuvo como tachado como algo malo, como una ruptura, como un fracaso. De hecho, a veces se vincula con un fracaso matrimonial. Era un tema difícil de abordar en la actualidad. Por el componente religioso, moral. Todo. La base de la sociedad es sin duda la familia. Lo que fortalecía a la familia, lo que daba ese pilar a la familia es el matrimonio. El matrimonio en nuestra sociedad occidental, un matrimonio, un hombre con una mujer, era el concepto anterior, tradicional, y era la base de la sociedad. Entonces, el hablar del divorcio era un tema complicado, un tema vedado, tabú. De hecho, a través del mismo derecho canónico que impide el divorcio como tal, y en base al divorcio canónico, nuestras legislaciones occidentales tienen mucha presencia, mucha influencia del divorcio canónico. Se nos impedía pensar en el divorcio, en la separación. Sin embargo, dadas las mismas problemáticas de la sociedad, es necesario a veces, como dice el magistrado Pastor, el disolver, el concluir una relación que a lo mejor estaba siendo dañina para la sociedad. Y es cuando se acude a la figura del divorcio. Se habla muchas veces, es un mal necesario, no quisiéramos connotarlo como un mal, pero desde el momento en que es la ruptura, la conclusión de una relación, podríamos quizá sí pensar que se trata de un mal.
y muchas veces es necesario porque da la posibilidad de reintegrarse las parejas a una nueva relación, a una nueva familia. No tenemos que verlo como un fracaso. Yo creo que sería mayor fracaso permanecer en una relación en donde no tiene futuro y donde los más afectados son precisamente, en este caso, los menores, pequeños, ¿no? Sí. Y todo lo que impacta al resto de la sociedad, ¿no? Entonces, pues sí, lamentablemente podemos verlo como un mal, es una figura jurídica que da la posibilidad de concluir una relación matrimonial para tener la posibilidad a su vez quizá de iniciar una nueva relación, si así lo estiman, pero siempre nosotros como Poder Judicial tenemos que ver no solamente el concluir la ruptura de una relación, sino tenemos que ir más allá, pensar en la restauración de la sociedad, sobre todo en tratándose de los hijos que están involucrados en todo lo mismo. La familia ha cambiado, magistrada Sara Bonilla, ha evolucionado el día de hoy, efectivamente ha perdido ese estigma social, el divorcio. Sin embargo, la evolución del divorcio, ¿a dónde nos lleva? Sabiendo, ¿no? Es un contrato, el contrato de alguna manera llega a su fin. ¿Seguirá evolucionando el divorcio? Yo creo que sí va a seguir evolucionando. No sabría decirle hacia dónde porque no estoy en el supuesto, por ejemplo, de legislar. Sin embargo, a mí me tocó, a todos los que estamos aquí, nos tocó la transición del divorcio con causa al divorcio encausado, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos tocó ver los juicios de divorcios con causa, donde se tenía que exponer toda clase de causales, pero permítame agregar, de miserias humanas en las que las personas tenían que expresar formas en las que se habían sido infieles, en las que se insultaban, en las que se dejaban, en las que se lastimaban mutuamente, y que después de juicios largos, costosos y dolorosos, no podían llegar incluso a demostrar la causal y por lo tanto podría ser, después de 2, 3 años de estar en un litigio, no llegar a la conclusión de un divorcio por no haberlo demostrado adecuadamente frente al juez. Hoy tenemos el avance muy significativo, no solo yo diría para la sociedad, para las familias, donde ya no tienen que exponer esa intimidad, donde ya no tienen que venir a ventilar todos estos aspectos no adecuados, que no deberían salir de la intimidad de 4 paredes, siempre y cuando no hablemos de violencia, porque ese es otro tema. Sí, es un factor, ¿no?, muy importante, sí. Pero me refiero a otro tipo, pues, de desacuerdos, de desavenencias, incluso de desamor, de indiferencia, etcétera. Ya no tienen que venir a hacerlo para que puedan obtener un divorcio. O simple y sencillamente con que finaliza un proyecto que establecen 2 personas, ¿no? ¿Ha significado algo, digamos, la reforma en materia de derechos humanos? ¿Ha significado el tránsito hacia un nuevo modo de entender la institución matrimonial y la del divorcio? Sí, bueno, si hablamos de la reforma de derechos humanos del 2011, claro. Por ejemplo. Sí. Ok. No lo veo tan enfocado a ese aspecto porque en el divorcio sin causa ya estaba desde entre 2006 y 2008 en la Ciudad de México. El divorcio sin causa en el Estado de México comenzó en el 2012. Y ahí fue donde vino este boom que tenemos ahora, donde incluso parejas que ya tenían muchísimos años de casados aprovecharon la coyuntura, esta facilidad, por llamarlo de alguna manera, legislativa, en la que ya pudieron hacer un divorcio sencillo, otra vez, sin tener que expresar todas estas cosas que no eran más que del interés de las personas, de la pareja que lo conformaba. Y entonces ya viene esta libre disposición de la personalidad en apoyo a la autonomía de cada una de las personas para que puedan decir, no deseo continuar. Es más, no necesito decir por qué, solo no deseo continuar en esta relación y hacerlo sencillo. Pero un poquito regresando al redil del cuestionamiento.
reconocimiento de los derechos de género, de la paridad, de la posibilidad de que la mujer incluso sea partícipe en las cuestiones económicas dentro del hogar, hablando por supuesto de un matrimonio hombre-mujer, implicaría tal vez este reconocimiento en la transición hacia un nuevo modelo de derechos humanos, esta situación, ¿no? Sí, desde luego. Es que la sociedad ya no es la misma. Hemos tenido, si bien por supuesto hay un avance histórico siempre en todo momento, pues podríamos decir que en los últimos 20 años hemos visto un avance social enorme, en donde la mujer con más ímpetu se ha incorporado al ambiente laboral, en la que también se reconocen los derechos de una mujer, por ejemplo, que ha estado en el matrimonio y que se dedicó a las labores del hogar y ahora tiene derecho a una pensión, por ejemplo, compensatoria o resarcitoria, etcétera, ¿no? Por el haber estado ahí cuando antes se podían ir con mucho menos que eso, ¿no? Después de haber dedicado una vida entera, pues al cuidado de los hijos, del hogar, de la familia. El divorcio luego entonces no corresponde nada más a dos personas que están involucradas en el matrimonio, sino que también requiere la intervención de la institución jurisdiccional, o sea, alguien que dirima el conflicto, la controversia. Esto me daría pauta para cuestionar, magistrado Pastor García, ¿qué le toca a el juez dentro de un divorcio? ¿Qué le toca a un magistrado, claro, en instancia, cuando se recurre a la sala? ¿Qué le corresponde a los abogados y qué le correspondería a las partes con la finalidad de entender cómo se desarrolla el proceso del divorcio? Sí, bueno, al juez, a primera instancia, al juzgador de primera instancia, le corresponde el trámite actualmente del divorcio incausado, el divorcio voluntario, esas dos figuras que jurisdiccionalmente conoce el juez, las únicas reguladas actualmente. Como se mencionó, hubo un divorcio con causales, ya no existe desde 2012. Y le conoce del divorcio el juez de primera instancia en materia familiar, o en los lugares que no hay jueces familiares, el juez en materia civil. Eventualmente podrá llegar en apelación a una segunda instancia a los magistrados cuestiones relativas a la disolución de la sociedad conyugal, en apelación sobre incidentes de liquidación de sociedad conyugal, el tema patrimonial resulta ser relevante del matrimonio, vamos. Hay la sociedad conyugal, incluso habiendo separación de bienes, también hay una repartición de los bienes que se lograron formar en el matrimonio y que generalmente están titulados a nombre del varón. Entonces, implica en un momento dado que también esos bienes, aun cuando no haya esa sociedad conyugal, se tengan que repartir y tener una parte proporcional la mujer, generalmente quien no pudo dedicarse al trabajo o al estudio y obtener una independencia económica, entonces tiene que resarcirse esa pérdida que tuvo durante el matrimonio por haberse dedicado un poco más a las cuestiones del hogar. Señor magistrado, si usted me lo permite, regresamos en un segundo bloque a tratar precisamente sobre este tema. Estimado televidente, no se vaya, este tema es fundamental. Necesita usted entenderlo con claridad. Estás viendo Diálogos Jurisprudenciales. Amarilla, roja, rosa, multicolor. ¿De qué color es la información que te importa? ¿Cuál es tu punto de referencia? El nuestro eres tú. Punto de referencia es tu voz, tu noticiero. Un esfuerzo de los medios públicos para ti. Punto de referencia, lunes a viernes, 23 horas. Por el Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Martes. En TV Mexiquense, en el programa Desafío, hablamos de todo, de literatura, de pintura, de gastronomía, de historia, de música,
porque yo le pongo mucho alma, corazón y cabeza a los programas. Es que no falten a nuestra cita, por favor, aquí en TV Mexiquense Déjà Vu. Déjà Vu, martes, 21 a 30 horas. Por AMX Noticias. Ya no hay duda, Claudia es la mejor opción. Todo México nace la esperanza. Todo México respira amor. Porque todo ese amor con amor se paga. Porque el pueblo es el corazón de la transformación. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena. Maynes, dicen que esta elección ya está definida. Eso dice la vieja política. Nos expulsaron a un capitán a la mala, pero hoy el equipo está más unido y más fuerte. Las campañas se ganan en la cancha y duran 90 días. Y hasta el último minuto tiene 60 segundos. Esto no se acaba hasta que se acaba. Lo nuevo va en serio. Maynes, presidente de México. Movimiento Ciudadano. Martes. Dicen que de la moda lo que te acomoda, pero incluso al vestir estás comunicando algo. Busca la combinación correcta en Dress Code. Martes, 12 horas. Por AMX Noticias. Regresamos a nuestros diálogos jurisprudenciales del día de hoy, hablando sobre el divorcio. Platicábamos entre los cortes sobre la evolución, sobre los derechos humanos vinculados con el divorcio. Quisiera yo darle la palabra al magistrado Juan Manuel Telles para que abonara un poco sobre este aspecto. Gracias. Decía la magistrada, hacía mención a la respuesta que se le hizo sobre la evolución de la figura del divorcio. Y efectivamente ha tenido un tratamiento distinto dentro de nuestra legislación. Yo me quedé quizá con una reflexión. ¿Realmente el divorcio representa una evolución para nuestra sociedad? Porque volvemos a lo mismo, el matrimonio era el pilar dentro de la familia y la familia a su vez dentro de la sociedad. ¿Qué pasa cuando ya es tan fácil divorciarse? Porque en la actualidad así lo es. Entonces esa estructura familiar desde el punto de vista social pareciera que pudiera estar en alguna decadencia. Entonces yo quizá solamente dejaré ahí como un motivo de reflexión si el divorcio nos ha traído cierta evolución a nuestra sociedad, quizá cambiando la temática, porque realmente la figura jurídica del divorcio efectivamente sí ha tenido un tratamiento distinto. Hablaba, por ejemplo, del divorcio necesario, del divorcio con causas, que era el exponer a la misma intimidad de la familia ante extraños, ante terceros, ante testigos que comparecían a testificar cualquier barbaridad, y las autoridades pues teníamos que resolver esto y teníamos a veces que estudiar 10 causales y resulta que se quedaban casados, porque además teníamos una jurisprudencia que establecía que si no se comprobaban plenamente las causales, no prosperaban, y dejábamos el matrimonio, la pareja más lastimada, porque ya se habían dicho de todo, ya habían enterado de todo a todos y lamentablemente seguían casados. Entonces yo quizá me atrevería a pensar si realmente el divorcio ha traído una evolución a nuestra sociedad, trayendo, insisto, como consecuencia la facilidad de concluir las relaciones matrimoniales las veces que sean necesarias, ¿no? Ahí que quizás solamente dejar este punto de reflexión. En cuanto al impacto que tuvo la reforma de derechos humanos en el tema de divorcio, claro que lo tuvo, no directamente dentro del tratamiento de la figura del divorcio, pero sí todo el entorno.
Desde entonces tenemos que juzgar, los encargados de la Administración de Justicia, tenemos que juzgar de una manera distinta. Desde el punto de vista de la perspectiva de género, los derechos de los menores, ya tenemos que involucrarnos, lo demanden o no, lo mencionen o no, el matrimonio en conflicto, nosotros tenemos que velar por los derechos de los niños, de los adolescentes, además de los derechos patrimoniales, tenemos que estar al pendiente de ello. Insisto, lo mencionen o no las partes interesadas, nosotros tenemos que ir más allá, tenemos que velar los derechos humanos de los pequeños y el impacto que van a tener precisamente con la disolución del vínculo matrimonial. El divorcio, además de las figuras que menciona el magistrado Pastor, que es el divorcio en la actualidad en nuestra legislación, el divorcio sin causa, que no quiere decir que no tenga una causa. Tan es así que existe una causa. Sino que el juez no requiere de una causa. Sino que no se requiere la demostración de la causa ante el órgano jurisdiccional. Y el divorcio voluntario. Tenemos además, cuando no hay conflicto, la posibilidad de acudir ante el mismo oficial del registro civil, que es el divorcio administrativo, y recientemente, con una reforma que tendrá más, será 2 años quizá, que se pueda hacer el divorcio también ante notario público en casos muy específicos. ¿Sí? A ver, creo que le empezamos a poner un poco de sal y pimienta a la discusión, tratando un poco de poner sobre la mesa la palabra evolución. Me referiría yo más o menos en el capelo de la visión darwiniana, ¿no? Una adaptación a las cuestiones del entorno respecto de la institución. Ha cambiado la sociedad y en consecuencia ha cambiado como tal el matrimonio. Hoy, por ejemplo, se establece que el matrimonio no se reduce a la condición hombre-mujer. Además de ello, creo que en determinados sectores de la población ya el compromiso por el matrimonio es en edades ya algo más avanzadas, cuando tienen algo más de experiencia educacional, social, etcétera, etcétera. Antes los matrimonios pues eran prácticamente de jovencitos, de muchachitos. Entonces, ¿qué opina sobre ello, magistrada? Yo sí creo que es una evolución. Definitivamente creo que es una evolución porque no pongo en tela de duda lo que está diciendo el magistrado Juan Manuel, en el sentido de que la familia es la base de la sociedad, no lo cuestiono. Sin embargo, ya tenemos otro concepto de familia. Ya no es el papá, la mamá y los hijos, ¿sí? Hay familias uniparentales. ¿Qué pasa con el gran auge, y ese es un fenómeno social, por ejemplo, de los embarazos de mujeres solas, las madres solteras? Es que no son una familia en sí. Y entonces no son parte de un matrimonio, ya sea porque nunca lo constituyeron, porque se divorciaron, porque enviudaron, por cualquier circunstancia, y sin embargo sigue siendo una familia, la madre con sus hijos, el padre con sus hijos. Entonces yo creo que el hecho de que hagamos más factible a las personas la posibilidad de llevar a cabo un divorcio, me parece que simplemente el que no salgan a exponer todas estas cosas que no benefician a nadie, me parece que es un gran avance. Además, que tenemos que sumar la parte de la disponibilidad de la persona, es decir, del libre desarrollo de la persona. Las personas, ¿cuántas y cuántos matrimonios conocimos que eran francamente infelices y que sin embargo por no poder divorciarse tenían que constituirse pues en segundas casas, en abandonos, en cosas así? Y ahora es mucho más sencillo decir no deseo continuar, ser claro, ser honesto.
tanto con la otra persona como con uno mismo. Entonces, a mí sí me parece definitivamente que es una evolución. Apoyo totalmente el que las personas no continúen en relaciones que no desean estar. Sin embargo, un poco sí, también dándole peso a lo que el magistrado Juan Manuel Telles refería, no deja de ser el elemento básico, el núcleo sobre el cual orbita prácticamente toda la sociedad y que de alguna manera como institución sigue permanente, tan sigue permanente que siguen habiendo matrimonios y divorcios. Pero un factor que quisiera yo recuperar de lo que ambos han sugerido es la cuestión de la sensibilidad institucional. Creo que cuando tratamos sobre qué le tocaba a cada quien en el bloque anterior, en el divorcio, nos había quedado sobre la mesa, nos había quedado en el tintero la idea de la sensibilidad institucional hacia ello. ¿Cómo lo ve señor magistrado? Sí, desde luego que el Poder Judicial debe de tener gente capacitada para el trámite de estos asuntos, debe de haber la sensibilidad en los juzgadores y en todos los operadores judiciales para el trámite de estos asuntos. Desde luego que, como se ha mencionado en la mesa, el día de hoy tenemos el divorcio voluntario y el divorcio incausado. En el divorcio voluntario prácticamente la pareja ya viene con un convenio, viene ya con todo, ahora sí, para que ya nada más se sancione por parte del juez y se decrete el divorcio. Sin embargo, aún en estos casos que es voluntario, el juez debe de revisar ese convenio y verificar que se reúnan los requisitos que establece la propia ley y que queden garantizados principalmente los derechos de niñas, niños y adolescentes en cuanto a la cuestión de su pensión alimenticia, guarda y custodia, régimen de convivencia y, tratándose de sociedad conyugal, bueno, que esta sea liquidada de la mejor forma sin que haya una cuestión de desventaja para alguno de ellos. Desde luego que la sensibilidad debe de ser en todos los operadores judiciales por los que transite esta petición, desde la presentación de la demanda, la celebración de la audiencia de avenencia y el dictado de la sentencia, tratándose de divorcio voluntario. Tratándose de divorcio incausado, tenemos la cuestión de que lo solicita uno de la pareja para que se le cite al otro, se celebren 2 juntas de avenencia. Si no se logra restaurar la relación de pareja, se llega a la disolución del vínculo matrimonial, pero se busca también que haya este convenio de ellos para que ellos mismos sean quienes resuelvan la cuestión de guardia y custodia, pensión alimenticia, régimen de convivencia y la repartición de los bienes, ya sea de sociedad conyugal o de separación de bienes. Si no se logra esto, se decreta el divorcio y se procede a una etapa ya contenciosa, una etapa ya de un juicio en el que se va a decidir. Del divorcio incausado derivará en consecuencia este juicio contencioso. Entonces, podría ser de inmediato, en una primera parte, hasta autogestivo, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Bueno, estimado televidente, no se vaya, quédese con nosotros. El tema es terriblemente importante. Estás viendo Diálogos Jurisprudenciales. Martes. En TV Mexiquense, en el programa Déjà Vu, hablamos de todo. De literatura, de pintura, de gastronomía, de historia, de música, porque yo le pongo mucho alma, corazón y cabeza a los programas. Es que no falten a nuestra cita, por favor, aquí en TV Mexiquense, Déjà Vu. Déjà Vu, martes, 21 a 30 horas, por AMX Noticias, lunes a viernes. ¿Qué tal? Bienvenidos a DW Deutsche Welle. Los acompaño desde nuestro estudio acá en Berlín. Ampliamos ahora el tema con nuestra compañera Ana María Roura. Mostró unión de condena frente a los abusos en Nicaragua. El acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá es el mayor pacto comercial del mundo. Noticiero DW, lunes a viernes, 18:30 horas, por AMX Noticias. ¿Conoces a Santiago Taboada?
Sigo con todo, señorita. Gracias. Y si lo conozco, ¿quién no va a conocer a Santiago Taboada? De hecho, él venía aquí de morrito con su familia y sé que estudió en la UNAM. Ya fue 2 veces alcalde de aquí, de la Benito Juárez. Bajó la inseguridad y sí se sintió el cambio. Además, ya no nos quitan el agua porque puso captadores de lluvia y a mi mamá le dan su medicina gratis. Y sí se la sabe. Santiago Taboada, jefe de gobierno. El cambio viene. Coalición va por la Ciudad de México. Vota PAN. Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. PT, PT es la cuarta T, PT, PT es la cuarta T, PT es la cuarta transformación porque México merece más. Ay, PT. Cada instante, los negocios hacen crecer a México. Una maquinaria a la que cada 85 segundos se suma un nuevo negocio para aportar en el engranaje que hace avanzar a nuestro país. Deja que tu negocio nos cuente cómo hace crecer a México. Abre la puerta a los entrevistadores del INEGI. El tiempo cuenta y tu negocio también. Es tiempo de participar en los censos económicos 2024. El siguiente programa es clasificación A. La mediación privada ha venido construyéndose a partir de los esfuerzos que ha realizado de manera colaborativa el Poder Judicial del Estado de México a través del Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa y un grupo de expertos que nos hemos enfocado particularmente en atender problemas de la vida cotidiana. Estos problemas naturalmente tienen que ver con las relaciones personales. Y hablando particularmente del divorcio, los facilitadores somos las personas que propiciamos el diálogo entre las partes. Nosotros, en nuestra calidad de facilitadores, de mediadores privados, damos las herramientas a las partes para que puedan lograr un acuerdo que les permita a ellos no solamente una sana convivencia, sino también poderse poner de acuerdo en temas tan sensibles como la guarda y custodia, como un régimen de convivencias, o bien decidir el futuro a partir de la decisión que han tomado como pareja de iniciar un camino en una vida separada. La labor del mediador privado es fundamental porque tenemos las herramientas y el conocimiento para poderles dar herramientas concretas de diálogo, generar acuerdos, que estos acuerdos además se traducen en convenios muy concretos, con obligaciones que tienen carácter de cosa juzgada y que tienen efectos jurídicos para ellos y para los terceros. La mediación privada, sin duda alguna, se ha convertido no solamente como en una alternativa, sino yo diría el mecanismo más efectivo para acercar la justicia a las personas. La justicia cotidiana la tenemos presente todos los días y es a través de la colaboración entre el Poder Judicial del Estado de México y nosotros como mediadores privados, como podemos otorgar certeza y seguridad en las decisiones de la vida futura de las personas. Muchas gracias. Regresamos a nuestro tercer bloque, luego de haber escuchado una cápsula sobre la mediación vinculada con el divorcio. Yo creo que ese va a ser el tema sobre el cual podemos desarrollar en nuestras disertaciones. Mediación. Hablaba hace rato, magistrado, de que hay, digamos, una etapa inicial, una fase inicial en el que se trata de llegar a acuerdos, a consensos, a convenir entre las partes. Y ahí tiene un efecto la mediación. La mediación es una figura nueva, en realidad, en nuestro derecho, ¿no? ¿De qué manera sirve la mediación? Es muy importante la figura de la mediación porque establece canales de comunicación, facilita que puedan platicar los involucrados, es decir, muchas veces llegan con un conflicto ya tan acendrado en la pareja que se bloquean, no abren ningún canal de comunicación y es una lápida infranqueable. A través de la mediación, el mediador es un tercero que trata de abrir canales de comunicación entre los involucrados, no propone una solución, pero sí facilita la conversación, facilita la plática y que traten ellos mismos, los involucrados, de resolver su conflictiva. Es la cuestión muy importante. Los juzgadores generalmente
conocen algunas técnicas de mediación, están capacitados para ella, pero es muy importante que salir del contexto de un juzgado o de una sala de audiencias, ir a una sala más bien de mediación que es más amigable para las personas, no les genera más tranquilidad para poder conversar, para poder platicar, para poderse ellos mismos hacer las propuestas, ponerse de acuerdo. Eso es lo noble de la mediación. Y magistrada, de alguna manera estos conflictos que pues deriven en la mediación, de alguna manera van a mitigar la violencia intrafamiliar que surge a partir de esta conflictividad, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que primero, a mí me gustaría recalcar, hablando de la mediación, que tratándose de un divorcio hay 5 cosas en las que las personas deben ponerse de acuerdo esencialmente, que es la guarda y custodia de los hijos, el régimen de visitas y convivencias, la pensión que se les va a otorgar a los hijos, la pensión que pueda haber entre los o la posible pensión que pueda haber entre los cónyuges y después excónyuges, y la división de los bienes. Después de estas 5 cosas, todo está resuelto. Digamos que ese es el recetario, ¿no? Esa es la Para receta el televidente que esté pasando por un conflicto de esta naturaleza, debe abordarse por lo pronto estos 5 factores. Estos 5 factores. Y bueno, pues ya podemos derivarlos en bastantes cosas más, pero la realidad es que esos son los 5 elementos en los que deberían ponerse de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un factor estresante como es? Hay muchísimos factores estresantes que pueden derivarse de un juicio de divorcio. En sí, estar en un juicio, cuando tú eres mi contrario, por supuesto que esto genera encono, genera rencores, genera molestia. Entonces, ahora tenemos que sumar el aporte que hacen los abogados, desde luego, ¿no? Porque una cosa es lo que yo digo en mis palabras y le explico al abogado, y otra cosa es lo que el abogado expresa. No estoy diciendo que bueno o malo, solo que con una emotividad menos profunda que la que lo puedo hacer yo, y entonces a lo mejor lo pone en términos más claros y más pues a veces no tan agradables para la otra persona. Entonces, esto va generando molestia. También otro factor estresante es, por ejemplo, lo que tienen que estar erogando las partes, como el pago de abogados, de peritos, de estar acudiendo a un tribunal, de tener que pedir permiso en el trabajo, de tener que llevar a los niños a una conversación con el juez, a las visitas, etcétera. Todos esos son factores estresantes que a veces necesitan un detonante pequeño para que se generen aspectos de violencia en lo que en esa familia, que aun cuando ya no estén unidas en matrimonio o estando en el proceso de divorcio, son familias separadas. Porque no vamos a perder este vínculo cuando hemos tenido, por ejemplo, hijos en común, o cuando hemos simplemente compartido una historia de vida juntos. Entonces, todos estos factores juntos se pueden hacer explosión en algún momento y generar temas de violencia familiar, temas de desquite, temas de venganzas. Y los tribunales no son lugar para venganza. Desde luego que no. Desde luego que no. No es para eso. Justo nosotros tratamos de hacerlo lo más equitativo posible, ¿no? O sea, la justicia es una aspiración tanto de las personas que acuden como incluso del propio juez, el poder hacer lo correcto y darle realmente a cada quien lo que le corresponde. Entonces, pero desafortunadamente no siempre comprendemos, no como juzgadores, sino como personas, como usuarios del servicio, qué es lo que nos corresponde. Muy bien. Magistrado, la función del abogado resulta ser trascendental porque eventualmente puede motivar esta conflictividad o puede ayudar a mitigarla. Ello requiere también sensibilidad por parte del abogado y también por parte de pues el cónyuge que está solicitando la intervención de un profesional. Es un aspecto de orden ético, deontológico, ¿no?, del abogado.
¿Cree usted que el gremio debería de alguna forma, el gremio de los abogados, debería formarse en este aspecto para que no existiera, para que fueran incluso factores para mitigar el conflicto? Claro, el papel del abogado es sumamente importante en el tema de justicia en general. Son los encargados de dar las voces, de llevar la voz de los interesados ante el órgano jurisdiccional, más tratándose de divorcio. Creo que tenemos, incluso ya dentro de las nuevas asignaturas en las facultades de Derecho, ya se toman temas o se imparten asignaturas como son lo que es la mediación, lo que son los temas relativos a derechos humanos. Creo que el gremio jurídico, desde el punto de vista de los abogados, también tiene esa preocupación, también está avanzando en esto. Existe la inquietud y el profesionalismo por parte de ellos. Sería completamente injusto pensar que solamente la sensibilidad existe por parte del órgano jurisdiccional. Claro. Definitivamente no. Son los primeros... o pueden constituirse en los primeros mediadores. De hecho, se comercializan, si se vale la palabra, como asesores jurídicos. Son los primeros a los que yo tengo un problema y acudo a mi asesor. ¿Qué puedo hacer? Entonces es el primer filtro, si se puede decir de esa manera, en que puede bajar el nivel de discusión, el nivel de agresividad entre las partes interesadas. Entonces es un término, una parte fundamental dentro del ámbito de justicia. ¿Sí? Y hay otras instituciones que participan en ello, por ejemplo, el DIF, cuando hay menores, ¿no? Claro. Nosotros, desde el punto desde la especialidad de Derecho Familiar, tenemos que tener, o estamos inmiscuidos, tenemos mucha relación con este tipo de instituciones, por ejemplo, el DIF estatal en este caso, los DIF municipales. Tenemos mucha comunicación también con lo que es con los centros de mediación que están incorporados al Poder Judicial. Y no solamente esa comunicación, sino tenemos ese apoyo. Hay ocasiones en que tenemos que, además están constituidos, por ejemplo, en tratándose del sistema del desarrollo integral de la familia, forman parte de los auxiliares de la Administración de Justicia. No solamente es algo gratuito en el sentido de que quieran o no participar con nosotros. Tenemos esa intercomunicación y a lo mejor esa obligatoriedad porque son parte de los auxiliares de la Administración de Justicia. Afortunadamente existe una excelente comunicación desde el punto de vista del Poder Judicial del Estado de México con esas instituciones. Tenemos bastante vinculación, bastante comunicación, bastante apoyo por parte de los integrantes del DIF estatal. Los menores, muy brevemente, tienen un papel muy importante porque el matrimonio de alguna manera está consolidado a partir de la idea de la procreación y de la descendencia. ¿Se tutela a los menores, señor magistrado? Sí, desde luego el Poder Judicial, el titular del órgano jurisdiccional, debe de tutelar ese interés superior de niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento, ya sea un divorcio voluntario o sea un divorcio incausado, incluso en la etapa, y con mayor razón en la etapa contenciosa después del divorcio incausado, y sí lo debe de tutelar de manera muy, muy fuerte el titular del órgano jurisdiccional. Tiene las facultades, la ley se las concede para tutelar este interés superior de niñas, niños y adolescentes. Y esta tutela es de alguna manera transversal entre diversas instituciones, tanto del Ejecutivo como del Poder Judicial del Estado de México. Sí, desde luego llegan asuntos que vienen asesorados por DIF municipales, vienen por el Instituto de la Defensoría Pública, vienen por el Instituto de la Mujer y muchas instituciones que convergen a tratar de solucionar esta conflictiva, y no es desde un solo punto de inflexión, es decir,
se presentan desde varias dependencias del Ejecutivo, de los ayuntamientos y confluyen aquí con el Poder Judicial. Por eso, bueno, recuperando un poco la idea, la problemática del divorcio es holística e intervienen no solo diversas autoridades, sino diversos aspectos sociales. Estimado televidente, no se vaya, quédese con nosotros, el tema está muy bueno. Estás viendo Diálogos Jurisprudenciales. Jueves. Margarita Vidal, periodista colombiana, y Diana Catalina Santamaría, bloguera y youtuber, abren hilo de discusión con un selecto grupo de escritores de su país, tratando de encontrar la hebra que une sus obras con la realidad y todo lo que los inspira. Literatuber, jueves, 12 horas. Por AMX Noticias. Soy Enrique Vargas. He sido 2 veces presidente municipal y también en 2 periodos diputado del Estado de México. Soy empresario, soy de retos y doy resultados. Fui el alcalde mejor evaluado del país. Como senador, pondré toda mi experiencia y pasión para solucionar los problemas de hoy. Seguridad y salud. Sé cómo hacerlo, lo he hecho. Con tu apoyo, seguiré trabajando por nuestro Estado de México. Enrique Vargas, candidato a senador, coalición Fuerza y Corazón por México. Vota A. Este 2 de junio vamos a hacer historia. Va a continuar la transformación y por primera vez va a haber una mujer presidenta de México. Y no llegó sola, llegamos todas. Por ello vamos a hacer un México más igualitario, sin violencia para las mujeres, donde todas podamos cumplir nuestros sueños. Somos fruto de nuestras abuelas, nuestras madres y vamos a ser ejemplo para nuestras hijas y nuestras nietas. El siguiente paso de la transformación tiene rostro de mujer. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena. Martes. Dicen que de la moda lo que te acomoda, pero incluso al vestir estás comunicando algo. Busca la combinación correcta en Dress Code. Martes, 12 horas. Por AMX Noticias. Desde mi práctica profesional, que es desde el año de 1975 hasta la fecha, a los abogados del Estado de México se les ha permitido tener el diálogo con las autoridades jurisdiccionales en materia familiar. Todos los jueces nos permiten hablar en los juicios actualmente que son de tipo oral. Cuando ya estamos en contención, por ejemplo, en los juicios incausados, existe esa relación y sobre todo que nos permiten establecer las situaciones y las circunstancias personales de nuestros clientes y sobre todo de los niños en caso de minoría de edad. Antes del divorcio incausado y antes de que fuera derogado ya el divorcio necesario por las causales, que eran juicios muy fuertes, muy controvertidos porque se tenía que probar plenamente la causal de divorcio invocada, pues sí había una cierta barrera con los jueces porque estaban ellos impedidos de hablar. Ahora, cuando ya no existe la necesidad de justificar una causa, sino solamente es el deseo de las partes, existe la posibilidad de tener un intercambio de ideas para que el juez oriente no solamente a las partes, sino también a los abogados, para que estos ayuden a que haya buenos convenios en su momento y salgan menos raspadas las personas. Todo juicio, no hay vencedor ni vencido, siempre salen las dos partes muy lastimadas por la situación que implica no solamente el procedimiento, sino la ruptura del vínculo familiar. Estimado televidente, agradecemos el favor de su atención, que continúe con nosotros en estos diálogos jurisprudenciales y regresamos luego de una cápsula de un abogado que habla sobre la problemática del divorcio. Y quisiera yo poner sobre la mesa algo terriblemente importante y coyuntural además de todo.
Estamos nosotros abriendo la puerta a un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Incluso, por eso lo vemos como un reto, hay la necesidad en tiempo y forma de llegar a consumar la realización de este código. ¿Cómo enfrenta el Poder Judicial, señor magistrado, cómo enfrenta el Poder Judicial del Estado de México la puesta en escena de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Bueno, el Poder Judicial enfrenta este nuevo reto primero con la capacitación. Al día de hoy ya se está llevando a cabo la capacitación en los diversos regiones de nuestro estado sobre la implementación de este nuevo código. Lo principal es la capacitación del personal, desde luego. También la implementación de tecnologías. Ya también en eso se está llevando a cabo un trabajo bastante importante. También hay una cuestión en segunda instancia, ya también se abrieron 2 salas unitarias, una en Ecatepec de naturaleza civil que conoce la materia civil y familiar, y una familiar en la región de Tlalnepantla. Esto en miras de poder absorber las cargas de trabajo que generará ese nuevo código, todas las novedades en cuanto a la implementación de procedimientos bajo esta figura del nuevo código, que pueden ser algunos similares a los que tenemos y otros novedosos, pero desde luego que sí se necesita personal humano capacitado e instalaciones y todos los implementos tecnológicos que se requiere. El Poder Judicial ya lo está haciendo desde el año pasado, y lo principal ahorita es la capacitación, la difusión del contenido del código. Ahora, señor magistrado, al parecer teníamos nosotros un poco de avance anticipándonos a este Código Nacional, y el Código Nacional parecería que en algunos aspectos está recortando, ¿no?, los avances que habíamos tenido nosotros en la propia entidad. No sé si estoy en lo correcto o es una apreciación sesgada la mía. Creo yo, no hay ninguna percepción equivocada. Nuestra legislación vigente, nuestra legislación actual, cumple muchas expectativas para bien dentro de la problemática del Estado de México. Considero yo que incluso es un código de mayor avanzada al Código Nacional que tendremos que aplicar ya próximamente. Hablando incluso precisamente del tema que nos ocupa hoy, del divorcio, lo que hablábamos hace un momento de la evolución de la figura jurídica, aquí tenemos lo contrario, lejos de evolucionar, creo que es un retroceso. Por ejemplo, en la actualidad tenemos, decía el magistrado Pastor, lo que es el divorcio voluntario y el divorcio sin causa, además de los divorcios administrativos y ante notario. Con el código nuevo, con el Código Nacional de Procedimientos Familiares y Civiles y Familiares, desaparece la figura jurídica como tal del divorcio sin causa. ¿Qué quiere decir? Que este gran avance que tuvimos nosotros a partir del 2012 en el Estado de México desaparece. En la actualidad, o ya con el nuevo código, sigue el divorcio bilateral, que es el divorcio involuntario, que existe, pero ahora, en lugar del divorcio sin causa, tendrá que ser vía controversia, con una tramitación quizá un tanto fácil, digamos, pero ya no va a ser el trámite como en la actualidad es, de que basta simplemente pedir el divorcio sin expresar y demostrar la causa. Ahora tendrá que someterse al procedimiento ordinario que señala el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y eso quizá, por ejemplo, será un retroceso, una conflictiva a la que nos habremos de enfrentar. ¿Cómo enfrentamos el Poder Judicial? Ya bien dice el magistrado Pastor, con capacitación, con personal sí capacitado. Quizá vamos a tener algunas necesidades en cuanto a infraestructura, porque va a modificarse mucho la forma de trabajo del Poder Judicial, sobre todo tratándose en segunda instancia.
pero pues tenemos que sacar adelante este reto, es un reto y seguramente tenemos la capacidad para ello, para sacarla adelante. Una capacidad institucional. ¿Qué abonaría usted, magistrada, a esto? Me gustaría mencionar dos cosas. Una, que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, si bien es un buen esfuerzo legislativo, finalmente no debemos perder de vista que no todas las entidades del país tienen el mismo avance o el mismo retroceso, como quisiéramos verlo, ¿no? Entonces, al momento de uniformar a todas las entidades federativas, hay desequilibrio. Hay muchas desigualdades, ha habido muchas desigualdades, porque no es lo mismo vivir en el centro del país que hasta el norte o hasta el sur, ¿no? Entonces, ese código pues está tratando de homologar a todo el país, y ahí viene la complejidad. Quisiera también abonar a lo que están mencionando mis compañeros, que el hecho de que está la capacitación en este momento. Sin embargo, nosotros tenemos aproximadamente un año, o yo diría más de un año, en círculos de estudio intensos, tanto a nivel magistrados como a nivel jueces, en el aspecto del análisis del código. Una, en primer lugar, porque antes de que saliera aprobado el código, de que fuera ya sancionado, nosotros estuvimos haciendo estudios previos, y posterior a ello hemos ido viendo cómo vamos a abordarlo, cómo vamos a aterrizarlo. Incluso ya hay estudios serios por parte de mis compañeros jueces, que ha sido muy importante en el sentido de, por ejemplo, nosotros que tenemos juzgados en línea, ¿qué juicios se van a ir a juzgados en línea? ¿Qué juicios vamos a tramitar en los juzgados tradicionales? ¿Qué procedimientos se van a también a agregar a los juzgados en línea? La adopción cambia, en fin, están cambiando muchas cosas, y como dice el magistrado Juan Manuel, efectivamente creo que es un reto que vamos a solventar, pero que sí llevamos afrontándolo no de un día para otro, sino llevamos ya más de un año, o diría año y medio más o menos, en su estudio. Yo quisiera pues que fuésemos recapitulando algunos puntos específicos muy brevemente que nos pudieran conceder. Señor magistrado Juan Manuel Telles Martínez, tratando de un resumen, de hacer alguna sumatoria de lo que hemos charlado. Bien, el tema, el divorcio, es difícil, yo podría decir, es difícil divorciarse en el Estado de México. No lo es un trámite muy sencillo, que con la legislación que tenemos en la actualidad se puede solventar de una manera muy rápida incluso. Tengan confianza en acudir a las autoridades jurisdiccionales. Tenemos gente por demás capacitada, y especialmente en la materia familiar creo que se tiene esa sensibilidad para poder abordar temas tan sensibles. Señor magistrado Pastor García Gómez. Para concluir, bueno, invitar al televidente, a las personas que les interesa llegar a un buen divorcio, decirles que está en sus manos el que esto resulte de esa manera. Hablamos de mediación, el mediador les va a ayudar a que puedan solucionar su conflictiva, su abogado también les va a ayudar, y desde luego el Poder Judicial les va a ayudar mucho en que puedan resolver esto de la mejor manera para ustedes, para sus hijos. Magistrada Sara Gabriela Bonilla López. Gracias, doctor. Yo diría que el divorcio no es un problema, es una solución. Muy bien. ¿Sí? Pero no solo debe de ser una solución para la pareja, sino también para los hijos. Y eso lo tomen en cuenta al momento de instaurar un juicio de esa naturaleza. Incluso para la sociedad, ¿no? Desde luego. Estimado televidente, agradecemos el favor de su amable atención. También agradecemos a los auspicios de AMX Noticias, por vía de quien llegamos a sus hogares, y también quiero agradecer con mucho ánimo y con mucho cariño al equipo de comunicación social que hace posible que estemos aquí sentados charlando y que de alguna manera lleguemos también hasta sus hogares. Solamente me resta desearle buenas noches y buena suerte.